La entrevista de Isabel Díaz Ayuso en el programa de Jaque no es un simple ejercicio de comunicación política ni una aparición más en el circuito mediático afín. Es un intento calculado de reescribir un relato que lleva años pesando sobre su figura y sobre su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Cuando Ayuso se sienta frente a las cámaras en ese espacio concreto, lo hace sabiendo que no se enfrenta a un interrogatorio hostil, sino a un entorno diseñado para reforzar su narrativa, minimizar las preguntas incómodas y convertir cualquier acusación en una supuesta campaña de persecución ideológica. Desde una perspectiva de izquierdas, este contexto es fundamental para entender no solo lo que dice, sino, sobre todo, lo que evita decir. El eje central que atraviesa esa entrevista es una acusación que Ayuso lleva tiempo intentando neutralizar sin afrontarla de manera directa: la responsabilidad política en las muertes de miles de personas mayores en residencias durante la pandemia. No se trata de una imputación judicial cerrada ni de una condena firme, sino de una acusación política y moral sostenida por hechos documentados, protocolos conocidos y testimonios reiterados de familias y trabajadores. Desde la izquierda, es precisamente este tipo de responsabilidad la que Ayuso intenta diluir cuando reduce todo a una cuestión de ruido mediático o de ataques personales. En Jaque, Ayuso no entra al fondo del asunto. No explica por qué se aprobaron protocolos que excluían a personas mayores de la derivación hospitalaria. No detalla por qué Madrid fue una de las comunidades con mayor mortalidad en residencias. No reconoce errores estructurales ni decisiones políticas equivocadas. En su lugar, desplaza el foco hacia una narrativa de victimización en la que ella aparece como blanco de una supuesta conspiración de la izquierda y de ciertos medios. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento no es casual, es una estrategia clásica para evitar rendir cuentas. El uso del término acusada en relación con las muertes en residencias no implica una sentencia, pero sí refleja una realidad política innegable. Existe una acusación sostenida en el tiempo que Ayuso no ha logrado desactivar con explicaciones convincentes. La izquierda no acusa por capricho. Acusa porque hubo decisiones concretas tomadas desde el poder autonómico que tuvieron consecuencias letales. Negar esa relación de causa y efecto sin entrar en los detalles no es una defensa, es una huida hacia adelante. El programa de Jaque se convierte así en una pieza más del engranaje mediático que permite a Ayuso esquivar el debate de fondo. En lugar de preguntas incómodas, se le ofrecen marcos interpretativos favorables. En lugar de confrontar datos, se refuerzan emociones. Desde la izquierda, se observa con preocupación cómo estos espacios contribuyen a consolidar una política basada en el relato y no en la rendición de cuentas. Ayuso no necesita convencer a todo el mundo. Le basta con reforzar a su base y generar suficiente ruido como para que el debate se diluya. Uno de los elementos más significativos de la entrevista es cómo se mezcla la cuestión de las residencias con otros temas aparentemente desconectados, como el Hospital Zendal. Ayuso presenta el Zendal como un símbolo de eficacia, de gestión y de visión de futuro. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, el Zendal representa otra de las grandes contradicciones de su mandato. Un hospital levantado a golpe de titular, con un coste desorbitado, sin el consenso del personal sanitario y con un uso muy limitado durante los momentos más críticos de la pandemia. Hablar del Zendal en el mismo contexto que las residencias no es inocente. Es una forma de contraponer una imagen de acción y modernidad frente a una acusación de abandono y negligencia. Ayuso intenta equilibrar el relato mostrando una supuesta cara luminosa de su gestión para eclipsar la parte más oscura. Desde la izquierda, esta operación comunicativa se interpreta como una maniobra de distracción que evita responder a la pregunta esencial: ¿por qué se invirtieron recursos millonarios en infraestructuras propagandísticas mientras se dejaba morir a miles de personas mayores sin atención hospitalaria adecuada? El término pelotazo asociado al Hospital Zendal no surge de la nada. Responde a una crítica sostenida sobre el modo en que se adjudicaron contratos, sobrecostes y decisiones opacas. No se trata solo de una cuestión económica, sino de prioridades políticas. Desde la izquierda, se señala que mientras el Zendal se utilizaba como escaparate, la sanidad pública madrileña sufría recortes estructurales, precarización del personal y falta de recursos en centros ya existentes. La entrevista en Jaque evita este contraste y se limita a repetir el mantra de la obra emblemática:
Ayuso construye su discurso sobre una idea central. Ella hizo lo que pudo en una situación excepcional y cualquier crítica es injusta o interesada. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, esta narrativa se desmonta cuando se comparan decisiones políticas entre comunidades autónomas. No todas adoptaron protocolos excluyentes. No todas priorizaron el marketing político sobre el refuerzo de la atención primaria y hospitalaria existente. No todas reaccionaron de la misma manera ante la crisis de las residencias. Madrid tomó decisiones específicas, y esas decisiones tienen responsables políticos. El silencio de Ayuso sobre los protocolos de no derivación es especialmente elocuente. No los niega de forma contundente, no los explica, no los contextualiza. Simplemente los esquiva. Desde la izquierda, este silencio se interpreta como una admisión implícita de que esos protocolos existieron y fueron erróneos. Si no fuera así, bastaría con explicarlos de forma transparente. Pero la transparencia brilla por su ausencia en una entrevista diseñada precisamente para limpiar su imagen. El programa de Jaque actúa como un espacio de legitimación. Al permitir que Ayuso exponga su relato sin una confrontación real, contribuye a normalizar una versión de los hechos que deja fuera a las víctimas. Las familias de quienes murieron en residencias no tienen voz en esa entrevista. No aparecen sus testimonios, sus preguntas sin respuesta, su dolor acumulado. Desde la izquierda, se denuncia que este tipo de formatos refuerzan una política deshumanizada, donde el sufrimiento real queda subordinado al control del mensaje. La acusación de haber provocado muertes no es una exageración retórica. Es una forma de señalar la responsabilidad política por omisión y por acción. No se acusa a Ayuso de haber querido esas muertes, sino de haber gobernado de una manera que las hizo posibles y evitables. Desde una perspectiva de izquierdas, esta distinción es clave y suele ser deliberadamente tergiversada por la derecha, que convierte cualquier crítica en un ataque personal o en una acusación penal inexistente para victimizarse. El caso del Zendal vuelve a aparecer como cortina de humo. La estrategia comunicativa que Isabel Díaz Ayuso despliega en su entrevista en Jaque no se limita a esquivar preguntas incómodas, sino que construye activamente un marco interpretativo destinado a desactivar cualquier crítica antes incluso de que pueda formularse con claridad. Desde una perspectiva de izquierdas, este marco se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la excepcionalidad permanente, la victimización personal y la glorificación de decisiones que, analizadas con detalle, revelan profundas contradicciones. El resultado es un relato cerrado que no admite matices ni responsabilidades, y que convierte cualquier cuestionamiento en una agresión política interesada. La excepcionalidad es el primer recurso. Ayuso insiste, de manera explícita o implícita, en que la pandemia fue un acontecimiento sin precedentes que obligó a tomar decisiones difíciles en un contexto de caos generalizado. Este argumento, en apariencia razonable, se convierte en una coartada cuando se utiliza para justificar decisiones concretas que sí podían haberse tomado de otra manera. Desde la izquierda, se subraya que la excepcionalidad no anula la responsabilidad política, especialmente cuando existen pruebas de que otras comunidades optaron por caminos distintos y obtuvieron resultados menos letales en las residencias. El discurso de Ayuso en Jaque diluye las decisiones políticas en una nebulosa de fatalismo. Las muertes aparecen como una consecuencia inevitable de la pandemia, no como el resultado de protocolos específicos que excluyeron a miles de personas mayores de la atención hospitalaria. Este desplazamiento semántico no es inocente. Al convertir la tragedia en un fenómeno casi natural, se borra la cadena de decisiones humanas que la hicieron posible. Desde una perspectiva de izquierdas, esta operación discursiva es una forma de despolitizar el dolor para evitar rendir cuentas. El segundo pilar del relato es la victimización. Ayuso se presenta como una dirigente atacada injustamente, sometida a una campaña constante de desprestigio por parte de la izquierda y de determinados medios. Este recurso es especialmente eficaz porque transforma la acusación en una prueba de fortaleza personal. Cuanto más se la critica, más se refuerza la idea de que está haciendo algo bien. Desde la izquierda, se señala que esta lógica perversa convierte el debate democrático en una guerra emocional donde los hechos importan menos que la capacidad de generar lealtad identitaria. La victimización también cumple otra función clave: desplazar el foco de las víctimas reales hacia la figura de la presidenta.
Las familias de quienes murieron en residencias desaparecen del centro del relato y son sustituidas por la imagen de una dirigente supuestamente acosada. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento es profundamente problemático porque invierte la jerarquía moral del debate. Quien ostenta el poder pasa a ocupar el lugar de quien sufre, y quienes sufrieron quedan relegados a un segundo plano incómodo. El tercer pilar es la glorificación del Hospital Zendal como símbolo de una gestión audaz y visionaria. Ayuso insiste en presentarlo como una obra necesaria, eficaz y ejemplar, evitando cualquier análisis crítico sobre su coste, su uso real y su impacto comparado con otras inversiones posibles. Desde la izquierda, esta glorificación resulta especialmente ofensiva cuando se la coloca frente a la realidad de unas residencias sin recursos suficientes y de una atención primaria debilitada. El contraste entre el escaparate del Zendal y la precariedad del sistema existente no se aborda en la entrevista, porque hacerlo rompería el relato cuidadosamente construido. La acusación de pelotazo asociada al Zendal no se limita a una crítica económica. Es una acusación política que cuestiona el modelo de gestión basado en grandes obras, contratos opacos y decisiones tomadas sin consenso ni evaluación independiente. Desde la izquierda, se insiste en que el problema no es solo cuánto costó el Zendal, sino que se dejó de hacer con esos recursos. ¿Cuántas residencias podrían haberse medicalizado? ¿Cuántos profesionales podrían haberse contratado? ¿Cuántos hospitales existentes podrían haberse reforzado? La entrevista en Jaque evita sistemáticamente este tipo de comparaciones. Ayuso también recurre a una estrategia de saturación discursiva. Mezcla temas, salta de un asunto a otro y utiliza un tono emocional que dificulta la verificación de los datos. Esta técnica, habitual en la comunicación política contemporánea, busca cansar al espectador y reducir la complejidad a consignas simples. Desde la izquierda, se observa que este estilo no pretende informar, sino generar una sensación de confianza basada en la seguridad con la que se enuncia el relato, independientemente de su consistencia. El papel del entrevistador resulta clave en este punto. Jaque no actúa como contrapoder, sino como facilitador del discurso. No repregunta cuando Ayuso esquiva cuestiones centrales, no introduce datos incómodos y no confronta contradicciones evidentes. Desde una perspectiva de izquierdas, esta actitud no puede analizarse como neutralidad, sino como una toma de posición implícita que contribuye a la construcción de un relato unilateral. La entrevista se convierte así en un espacio de validación, no de escrutinio. La ausencia de las familias de las víctimas en el discurso de Ayuso es uno de los elementos más reveladores de la entrevista. No hay referencias directas a su dolor, no hay reconocimiento explícito de su sufrimiento ni gestos de empatía real. Cuando aparecen, lo hacen de manera abstracta, diluidas en una masa impersonal de lo que pasó. Desde la izquierda, esta deshumanización se interpreta como una estrategia para evitar el impacto emocional que tendría reconocer a las víctimas como sujetos concretos con nombres, historias y derechos. El debate sobre las residencias no se cierra porque Ayuso lo declare superado. Sigue abierto porque las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Por qué se aprobaron protocolos excluyentes? ¿Quién los diseñó? ¿Quién los avaló y por qué no se corrigieron a tiempo? Desde una perspectiva de izquierdas, estas preguntas no son una obsesión del pasado, sino una exigencia democrática básica. La entrevista en Jaque no aporta ninguna respuesta nueva, solo repite un relato defensivo que ya ha sido cuestionado en múltiples ocasiones. El Zendal, presentado como un logro incuestionable, se convierte así en una pieza central de la narrativa de distracción. Ayuso lo utiliza para proyectar una imagen de liderazgo fuerte y resolutivo, pero evita cualquier evaluación independiente de su eficacia real. Desde la izquierda, se recuerda que numerosos profesionales sanitarios criticaron el proyecto, denunciaron su infrautilización y señalaron que se trataba más de una operación propagandística que de una respuesta estructural a la crisis sanitaria. La entrevista también refuerza la idea de Madrid como un espacio excepcional, casi separado del resto del país, donde se habría gestionado la pandemia de manera distinta y supuestamente mejor. Este marco identitario permite a Ayuso esquivar comparaciones incómodas y convertir cualquier crítica en un ataque a Madrid como comunidad. Desde la izquierda, se señala que esta estrategia territorializa el conflicto para proteger a la dirigente y diluir su responsabilidad personal.
La insistencia en la libertad y en la oposición al gobierno central aparece de nuevo como un recurso para desviar la atención. La entrevista de Ayuso en Jaque también debe analizarse como un síntoma de algo más amplio que trasciende su figura concreta: la transformación de la política en un ejercicio de marketing permanente donde la verdad factual pierde peso frente a la eficacia del relato. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento no es neutral ni inocente, porque beneficia sistemáticamente a quienes detentan el poder y cuentan con plataformas mediáticas dispuestas a reproducir su versión sin someterla a un contraste riguroso. Ayuso no comparece para responder, comparece para reafirmar una identidad política construida sobre la negación de la responsabilidad. Uno de los elementos más preocupantes de la entrevista es la forma en que se normaliza la ausencia de rendición de cuentas. Ayuso habla como si su gestión ya hubiera sido juzgada favorablemente por la historia, como si no existieran aún preguntas abiertas ni heridas sin cerrar. Desde la izquierda, esta actitud se interpreta como una huida hacia adelante que confía en el desgaste del tiempo y en la saturación informativa. Repetir una versión hasta convertirla en ruido de fondo es una estrategia conocida para desactivar la memoria colectiva. La cuestión de las residencias aparece en la entrevista como un tema incómodo que se menciona solo para ser rápidamente neutralizado. Ayuso no entra en los detalles porque los detalles son precisamente donde su relato se resquebraja. No explica por qué se elaboraron documentos internos que establecían criterios de exclusión por edad o dependencia. No aclara por qué esos criterios no se revisaron cuando la magnitud de la tragedia se hizo evidente. Desde una perspectiva de izquierdas, la ausencia de estas explicaciones no es un olvido, es una decisión política consciente. La responsabilidad política no exige intención dolosa para ser exigible. No se trata de acusar a Ayuso de haber querido provocar muertes, sino de señalar que gobernó de una manera que contribuyó a que miles de personas murieran sin recibir atención hospitalaria adecuada. Esta distinción es clave. Sin embargo, es sistemáticamente tergiversada por la derecha para victimizarse. Desde la izquierda, insistir en esta diferencia es fundamental para mantener el debate en un terreno honesto y evitar su reducción a un falso dilema moral. La entrevista en Jaque elude también cualquier referencia a la falta de investigación institucional seria sobre lo ocurrido en las residencias. No hubo una comisión de investigación autonómica con capacidad real de esclarecer los hechos. No hubo un proceso de asunción de responsabilidades políticas. No hubo una reparación simbólica a las familias. Desde una perspectiva de izquierdas, este vacío institucional es una de las razones por las que el debate sigue vivo. Cuando el poder se niega a investigar su propia gestión, la sospecha se convierte en memoria persistente. El Hospital Zendal vuelve a aparecer como una pieza central del relato defensivo. Ayuso lo presenta como una obra casi heroica, fruto de una voluntad política firme frente a la adversidad. Sin embargo, desde la izquierda se recuerda que el Zendal no resolvió los problemas estructurales del sistema sanitario madrileño. No reforzó de manera sostenible la atención primaria, no alivió la presión sobre hospitales ya existentes de forma significativa y no se integró de manera orgánica en la red sanitaria. Fue, sobre todo, una obra emblemática, pensada para la foto y el titular. El término pelotazo no se refiere únicamente a un posible sobrecoste económico, sino a una forma de gobernar basada en grandes proyectos de alto impacto mediático que generan beneficios políticos y económicos para determinados actores, mientras descuidan lo cotidiano y esencial. Desde una perspectiva de izquierdas, el Zendal simboliza esa lógica. Un edificio monumental frente a un sistema de residencias desatendido. Una inversión millonaria frente a la precariedad laboral del personal sanitario. La entrevista en Jaque evita cualquier comparación que pudiera poner en evidencia esta desproporción. Ayuso insiste en que el Zendal fue criticado injustamente y que el tiempo le ha dado la razón. Sin embargo, desde la izquierda se subraya que el paso del tiempo no borra las preguntas sobre prioridades. La cuestión no es si el Zendal existe, sino si era la mejor utilización de los recursos disponibles en el momento más crítico de la pandemia. Mientras se levantaba ese hospital, miles de personas mayores morían en residencias sin ser trasladadas. Esa simultaneidad es imposible de ignorar desde una perspectiva ética. El papel de los medios en la construcción de este relato es determinante. Jaque no actúa como periodista que interpela al poder,
sino como anfitrión que ofrece un espacio seguro. No introduce testimonios de familiares, no contrasta cifras, no recuerda las críticas del personal sanitario. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de entrevistas contribuyen a la degradación del debate público porque sustituyen el escrutinio por la empatía con el poder. La entrevista se convierte en una herramienta de blanqueamiento. La ausencia de voces críticas en el programa no es un detalle menor. Las familias de las víctimas no tienen espacio para interpelar a Ayuso directamente. Sus preguntas, sus reproches y su dolor quedan fuera de plano. Desde la izquierda, se considera que esta exclusión refuerza una política elitista donde quienes sufren las consecuencias de las decisiones no tienen acceso a los espacios donde se construye el relato dominante. Ayuso también utiliza la entrevista para reforzar su imagen de dirigente valiente frente a supuestas presiones. Se presenta como alguien que tomó decisiones impopulares pero necesarias. Sin embargo, desde la izquierda se recuerda que muchas de esas decisiones no fueron impopulares entre su base electoral, sino coherentes con una ideología que prioriza el mercado y la libertad individual por encima del cuidado colectivo. La gestión de la pandemia no fue una anomalía en su trayectoria, fue la expresión más extrema de su modelo político. La cuestión de las residencias no puede analizarse de manera aislada del modelo de privatización que lleva años implantándose en Madrid. Desde una perspectiva de izquierdas, la pandemia no hizo sino revelar las consecuencias de haber convertido el cuidado de las personas mayores en un negocio. Residencias gestionadas por empresas privadas, con plantillas insuficientes y condiciones laborales precarias, se enfrentaron a una crisis para la que no estaban preparadas. La respuesta política no fue reforzar ese sistema, sino aceptar su colapso como un daño colateral. Ayuso evita en la entrevista cualquier referencia a este modelo estructural. Hablar de privatización, de contratos, de beneficios empresariales sería abrir un debate incómodo que conecta directamente con la acusación de pelotazo. La entrevista de Ayuso en Jaque también deja al descubierto una forma muy concreta de entender el poder, una forma que no concibe la rendición de cuentas como una obligación democrática, sino como una amenaza política que debe ser neutralizada a través del control del relato. Desde una perspectiva de izquierdas, este enfoque no es una anomalía personal de Ayuso, sino la expresión más depurada de un modelo de gobierno que ha convertido la comunicación en un escudo frente a la responsabilidad. Cuando se analiza con detenimiento, resulta evidente que la entrevista no busca explicar, sino cerrar filas, no busca aclarar, sino clausurar el debate. Uno de los aspectos más reveladores es cómo Ayuso utiliza el paso del tiempo como argumento implícito de absolución. Habla como si la distancia temporal con la pandemia hubiera convertido automáticamente las decisiones tomadas en inevitables o incluso correctas. Desde la izquierda, se insiste en que el tiempo no borra las responsabilidades políticas, especialmente cuando no ha habido investigación ni asunción de errores. Al contrario, el paso del tiempo sin respuestas agrava la sensación de impunidad y refuerza la desconfianza social. La cuestión de las residencias sigue siendo el núcleo incómodo que Ayuso no consigue ni quiere abordar. Cada vez que aparece, lo hace envuelta en generalidades y frases vagas que evitan cualquier concreción. No se mencionan cifras, no se nombran protocolos, no se asume ninguna cadena de decisiones. Desde una perspectiva de izquierdas, esta ausencia de concreción es clave, porque demuestra que el problema no es la falta de información, sino la negativa a asumirla públicamente. Explicar los hechos obligaría a reconocer errores estructurales y responsabilidades políticas directas. Ayuso insiste en que Madrid actuó con rapidez y eficacia, pero evita explicar por qué esa rapidez no se tradujo en una protección real de las personas mayores en residencias. La medicalización de las residencias llegó tarde y de forma insuficiente. Los traslados hospitalarios fueron limitados por criterios administrativos que hoy resultan éticamente insostenibles. Desde la izquierda, se subraya que estas decisiones no fueron técnicas, fueron políticas, y como tales deben ser evaluadas políticamente. La entrevista en Jaque también refuerza una narrativa de liderazgo fuerte que confunde determinación con inflexibilidad. Ayuso se presenta como alguien que no dudó, que no titubeó, que tomó decisiones firmes. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, esta rigidez es precisamente una de las causas del desastre. Gobernar en una crisis no exige solo firmeza, exige capacidad de rectificación,
escucha activa y adaptación a la realidad cambiante. La negativa a revisar decisiones erróneas cuando las consecuencias ya eran evidentes tuvo un coste humano enorme. El Hospital Zendal vuelve a aparecer como el emblema de esa rigidez. Una obra concebida como símbolo de fortaleza política que no admitía cuestionamiento. Cualquier crítica era descalificada como ideológica o mezquina. Desde la izquierda, se recuerda que muchos profesionales sanitarios alertaron desde el principio de que el Zendal no era la solución a los problemas estructurales de la sanidad madrileña. Sus advertencias fueron ignoradas porque no encajaban en el relato de eficacia y grandeza que Ayuso quería proyectar. La acusación de pelotazo se entiende mejor en este contexto. No se trata solo de dinero, sino de una forma de gobernar que prioriza proyectos visibles y centralizados frente a inversiones discretas pero esenciales. Desde una perspectiva de izquierdas, esta lógica responde a intereses políticos y económicos concretos que se benefician de grandes contratos y obras emblemáticas. El Zendal no fue una excepción, fue la culminación de una manera de entender la gestión pública como escaparate. La entrevista evita cualquier mención a los contratos, a los sobrecostes o a la falta de transparencia en la adjudicación de determinadas obras y servicios. Tampoco se habla de las empresas beneficiarias ni de las relaciones entre la administración y el sector privado. Desde la izquierda, este silencio es tan elocuente como las palabras pronunciadas. Hablar de estos temas rompería la imagen de liderazgo limpio y eficaz que Ayuso intenta consolidar. Otro elemento central de la entrevista es la utilización constante del enfrentamiento con el gobierno central como cortina de humo. Ayuso presenta muchas de sus decisiones como actos de resistencia frente a un ejecutivo supuestamente hostil. Desde una perspectiva de izquierdas, esta estrategia permite desplazar la responsabilidad hacia afuera y convertir cualquier crítica interna en una traición o en un alineamiento con el enemigo. El conflicto territorial se utiliza así para ocultar conflictos sociales mucho más profundos. La pandemia se convierte en un escenario de guerra política donde Ayuso se presenta como defensora de Madrid frente a amenazas externas. Sin embargo, desde la izquierda, se señala que esta narrativa ignora deliberadamente a quienes no encajaban en esa épica. Las personas mayores en residencias no fueron defendidas, fueron sacrificadas en nombre de una gestión que priorizó la imagen y la confrontación sobre el cuidado. La entrevista en Jaque no corrige esta omisión, la perpetúa. El tono emocional de Ayuso juega un papel clave en este proceso. Utiliza anécdotas, sensaciones y afirmaciones rotundas para generar una conexión emocional con el espectador. Desde una perspectiva de izquierdas, esta técnica busca sustituir el análisis racional por la identificación emocional. Cuando la política se reduce a emociones, los datos pierden peso y las responsabilidades se diluyen. La entrevista se mueve constantemente en ese terreno emocional, evitando cualquier anclaje en hechos verificables. La ausencia de autocrítica no es un descuido, es una decisión estratégica. Reconocer un error en un punto central de la gestión abriría la puerta a cuestionar todo el relato construido durante años. Desde la izquierda, se entiende que Ayuso no puede permitirse esa grieta porque su liderazgo se basa en la idea de infalibilidad. Cualquier concesión sería interpretada como debilidad y podría erosionar el apoyo de su base. El problema de esta estrategia es que refuerza la percepción de impunidad. Cuando una dirigente se niega sistemáticamente a reconocer errores pese a las evidencias, el mensaje que se transmite es que el poder está por encima de las consecuencias. Desde una perspectiva de izquierdas, esta percepción es profundamente corrosiva para la democracia, porque rompe el vínculo de confianza entre las instituciones y la ciudadanía. La entrevista también pone de manifiesto la desconexión entre el discurso institucional y la experiencia vivida por miles de familias. Mientras Ayuso habla de gestión y decisiones difíciles, esas familias recuerdan hospitales que nunca llegaron, ambulancias que no acudieron y llamadas que no obtuvieron respuesta. Desde la izquierda, se insiste en que ninguna narrativa puede borrar esa experiencia vivida. Ignorarla no la hace desaparecer, solo la convierte en una herida abierta. El Hospital Zendal, presentado como solución, es percibido por muchas de esas familias como una burla. No porque no deba existir infraestructura sanitaria, sino porque simboliza una prioridad equivocada. Mientras se levantaba un hospital nuevo, se dejaban morir personas en centros que no contaban con lo más básico.
La entrevista de Ayuso en Jaque también sirve para observar con claridad cómo se ha ido consolidando una cultura política en la que la ausencia de consecuencias se normaliza hasta convertirse en una virtud. Desde una perspectiva de izquierdas, este es uno de los efectos más preocupantes del ayusismo. No solo gobierna sin asumir errores, sino que convierte esa negativa en una demostración de fortaleza. El mensaje implícito es que reconocer responsabilidades equivale a perder, mientras que negar, resistir y atacar refuerza el liderazgo. Esta lógica, profundamente antidemocrática, se reproduce sin fricciones en un espacio mediático diseñado para no cuestionarla. La insistencia de Ayuso en presentarse como una dirigente incomprendida refuerza esa cultura de impunidad. Cada acusación se transforma en un ataque personal, cada pregunta incómoda en una maniobra política. Desde la izquierda, se señala que esta estrategia no solo evita el debate sobre las residencias y el cendal, sino que degrada el propio concepto de responsabilidad pública. Si toda crítica es ilegítima por definición, entonces el poder deja de estar sometido a control democrático y pasa a funcionar como un espacio blindado frente a la realidad. El relato que Ayuso construye en Jaque elimina deliberadamente la dimensión colectiva del desastre. La pandemia aparece como una sucesión de retos abstractos, no como una crisis vivida por personas concretas con nombres, rostros y biografías. Las residencias se mencionan como un problema técnico, no como lugares donde miles de personas murieron solas, sin atención hospitalaria y sin despedidas dignas. Desde una perspectiva de izquierdas, esta despersonalización es una forma de violencia simbólica que permite hablar de la tragedia sin asumir su impacto humano. El silencio sobre las familias resulta especialmente significativo. No hay un gesto explícito de reconocimiento de su dolor, no hay una disculpa política, no hay una expresión clara de responsabilidad institucional. Ayuso habla de gestión, de decisiones difíciles y de ataques injustos, pero no habla de duelo ni de reparación. Desde la izquierda, se considera que esta ausencia no es casual, sino estructural. Reconocer a las familias como interlocutoras legítimas implicaría aceptar que hubo decisiones políticas que las dañaron directamente. El Hospital Zendal vuelve a operar como símbolo de una política que confunde acción con propaganda. Ayuso insiste en presentarlo como prueba de que su gobierno actuó con rapidez y determinación. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, el Zendal sigue siendo un recordatorio incómodo de las prioridades elegidas. Mientras se invertían recursos en una infraestructura monumental, se dejaba sin protección efectiva a un sector extremadamente vulnerable. Esta contradicción no desaparece porque se repite el relato del éxito. Al contrario, se vuelve más evidente con el tiempo. La acusación de pelotazo no necesita demostrarse únicamente en términos judiciales para ser políticamente relevante. Habla de una lógica de gobierno que favorece grandes proyectos visibles, contratos concentrados y decisiones tomadas sin participación ni transparencia suficientes. Desde la izquierda, se insiste en que esta lógica es incompatible con una política del cuidado, especialmente en un contexto de emergencia sanitaria. El Zendal no fue un error aislado, fue coherente con un modelo que prioriza el impacto mediático sobre la eficacia social. La entrevista en Jaque también muestra cómo Ayuso utiliza el enfrentamiento ideológico como escudo permanente. Todo se enmarca como una lucha entre modelos antagónicos, lo que permite reducir cualquier crítica concreta a una disputa abstracta entre izquierda y derecha. Desde una perspectiva de izquierdas, este encuadre es profundamente deshonesto, porque borra la posibilidad de evaluar decisiones específicas y las consecuencias reales que tuvieron. No se trata de ideología, se trata de vidas perdidas y de responsabilidades políticas. El tono seguro y despreocupado de Ayuso refuerza esta operación. Habla como alguien que no espera ser cuestionada seriamente, como alguien que sabe que el espacio mediático le pertenece. Desde la izquierda, esta seguridad no se interpreta como liderazgo, sino como síntoma de una relación cómoda con el poder y con unos medios que renuncian a su función crítica. Cuando el poder se siente así de seguro, es porque ha dejado de percibir límites. La entrevista también revela una desconexión profunda entre la élite política y la experiencia social de la pandemia. Mientras Ayuso habla de estrategias, decisiones y libertad, muchas familias recuerdan abandono, miedo y soledad. Desde una perspectiva de izquierdas, esta brecha es una de las consecuencias más graves de una política centrada en el relato.
Cuando quienes gobiernan dejan de escuchar a quienes sufren, la democracia se vacía de contenido. El debate sobre las residencias no es una obsesión del pasado, es una exigencia del presente. Las condiciones que hicieron posible la tragedia no han desaparecido del todo. La privatización del cuidado, la precariedad laboral y la falta de recursos siguen siendo problemas estructurales. Desde la izquierda, se advierte que mientras no se aborden de raíz, cualquier nueva crisis volverá a golpear a los mismos colectivos. La entrevista en Jaque no aborda estas cuestiones porque hacerlo implicaría cuestionar el modelo político que Ayuso representa. El uso constante de la palabra libertad en el discurso de Ayuso adquiere aquí un significado especialmente perverso. Se habla de libertad económica, de libertad individual y de libertad frente al Estado, pero no se habla de la libertad básica de vivir con dignidad y de recibir atención sanitaria adecuada. Desde una perspectiva de izquierdas, esta omisión revela que la libertad defendida por Ayuso es selectiva y se ejerce a costa de quienes menos capacidad tienen para protegerse. La entrevista también contribuye a normalizar una idea peligrosa, que las decisiones políticas no tienen responsables claros. Todo se diluye en circunstancias excepcionales, en errores colectivos o en conflictos ideológicos. Desde la izquierda, se insiste en que esta dilución es incompatible con una democracia sana. Gobernar implica decidir, y decidir implica asumir las consecuencias de esas decisiones. Negar esta relación rompe el principio básico de la rendición de cuentas. El cierre de la entrevista de Ayuso en Jaque no ofrece ninguna respuesta nueva ni ningún gesto que permita pensar en un cambio de actitud respecto a las acusaciones que siguen pesando sobre su gestión. Al contrario, consolida la sensación de que el objetivo principal no es esclarecer lo ocurrido ni reparar el daño causado, sino blindar un liderazgo construido sobre la negación sistemática de la responsabilidad. Desde una perspectiva de izquierdas, este cierre no es anecdótico. Es profundamente revelador del tipo de política que se ha normalizado en la Comunidad de Madrid, por extensión, en una parte significativa de la derecha española. Ayuso termina su aparición mediática reafirmando un relato de autosuficiencia y de convicción inquebrantable. No hay dudas, no hay matices, no hay espacio para la reflexión crítica. Todo se presenta como una sucesión de decisiones correctas incomprendidas por adversarios ideológicos. Desde la izquierda, esta postura se interpreta como la culminación de una estrategia que confunde liderazgo con infalibilidad. Un liderazgo que no admite errores no puede aprender de ellos, y un poder que no aprende está condenado a repetir los mismos patrones cuando se enfrenta a nuevas crisis. La ausencia total de una mirada hacia las víctimas en el cierre de la entrevista resulta especialmente significativa. No hay un reconocimiento explícito del sufrimiento de las familias. No hay una referencia directa a las personas mayores que murieron en residencias sin atención hospitalaria. No hay una palabra que apunte siquiera a la posibilidad de haber fallado. Desde una perspectiva de izquierdas, este silencio final no es neutral. Es una forma de cerrar en falso una herida que sigue abierta. El poder se despide sin mirar atrás, dejando a las víctimas fuera del encuadre. La acusación de haber provocado muertes en residencias no desaparece porque Ayuso la ignore. Sigue ahí, sostenida por documentos, testimonios y una memoria colectiva que no se borra con el paso del tiempo ni con entrevistas amables. Desde la izquierda, se insiste en que la responsabilidad política no prescribe mientras no haya verdad ni rendición de cuentas. El intento de cerrar el debate mediante la saturación mediática no hace sino reforzar la percepción de que hay algo que se quiere ocultar, al menos, no enfrentar. El Hospital Zendal, convertido en símbolo final del relato de Ayuso, resume a la perfección las contradicciones de su gestión. Se presenta como una prueba de eficacia y determinación, pero para amplios sectores de la sociedad representa una prioridad equivocada, una inversión desproporcionada y un ejemplo de política de escaparate. Desde una perspectiva de izquierdas, el Zendal no puede desligarse de las muertes en residencias, porque ambos forman parte del mismo sistema de decisiones. Mientras se levantaba un hospital monumental, se dejaba sin protección efectiva a miles de personas vulnerables. El término pelotazo adquiere aquí su sentido más profundo. No como una acusación judicial concreta, sino como una crítica política a un modelo de gobierno que favorece grandes obras, contratos concentrados y beneficios para determinados intereses, mientras descuida la inversión en lo cotidiano y esencial. Desde la izquierda,
Este modelo no es compatible con una política del cuidado ni con una gestión de crisis centrada en salvar vidas. La entrevista en Jaque no cuestiona este modelo. Lo legitima al presentarlo como éxito incuestionable. El cierre de la entrevista también refuerza una idea peligrosa para la democracia, que el poder puede seleccionar los espacios en los que rinde cuentas y evitar aquellos en los que sería interpelado con mayor dureza. Ayuso no comparece ante las familias, no se somete a un debate real sobre las residencias, no acepta una investigación independiente. Prefiere el control del mensaje y la comodidad de un plató sin contradicción. Desde una perspectiva de izquierdas, esta forma de ejercer el poder erosiona los mecanismos básicos de control democrático. La responsabilidad de los medios en este desenlace no puede ignorarse. Ofrecer un cierre sin preguntas incómodas, sin datos contrastados y sin voces críticas contribuye a consolidar la impunidad. El periodismo deja de ser un contrapoder para convertirse en un aliado del relato oficial. Desde la izquierda, se considera que esta renuncia al escrutinio es una de las razones por las que episodios como el de las residencias siguen sin resolverse políticamente. La entrevista termina, pero el debate no. Las preguntas que Ayuso evita siguen presentes en la sociedad. ¿Por qué se aprobaron protocolos excluyentes? ¿Por qué no se corrigieron a tiempo? ¿Por qué no se reforzaron las residencias? ¿Por qué se priorizó el Cendal frente a otras necesidades urgentes? Desde una perspectiva de izquierdas, estas preguntas no son ideológicas, son éticas y democráticas. Mientras no tengan respuesta, ninguna entrevista puede cerrar el capítulo. El cierre del programa intenta transmitir normalidad y confianza, como si todo hubiera quedado aclarado. Sin embargo, desde la izquierda, la sensación que queda es la contraria, la de una dirigente que se niega a mirar de frente las consecuencias de sus decisiones. Esta negativa no solo afecta a su imagen personal, afecta a la calidad democrática del sistema. Cuando quienes gobiernan se niegan a asumir errores, envían un mensaje devastador a la ciudadanía, que el poder está por encima del sufrimiento. La memoria de las personas mayores fallecidas en residencias sigue siendo el elemento que desborda cualquier relato de éxito. No es una cuestión de revancha política, es una cuestión de dignidad. Desde la izquierda, se insiste en que recordar no es atacar, es exigir que lo ocurrido no se repita. El intento de pasar páginas sin verdad ni justicia es una forma de violencia simbólica contra quienes ya no pueden hablar. El Hospital Cendal, lejos de cerrar el debate, se convierte en un recordatorio permanente de las prioridades elegidas. Cada vez que se presenta como logro, reaparece la pregunta de qué se dejó de hacer mientras se construía. Desde una perspectiva de izquierdas, esa pregunta no tiene una respuesta satisfactoria en el relato de Ayuso, porque implicaría reconocer que se gobernó mirando más al titular que a las personas. El final de la entrevista no ofrece consuelo ni explicación, solo reafirma una estrategia de poder basada en el relato y la confrontación. Ayuso se va como llegó, convencida de que resistir es vencer y de que negar es gobernar. Desde la izquierda, esta conclusión refuerza la idea de que la batalla no es solo por los hechos del pasado, sino por el sentido de la política en el presente.